Hermanos, espero que estén todos muy bien guardados por el Señor en este tiempo. No nos podemos ver por razones que ya hemos compartido en los grupos de la iglesia, en los grupos de WhatsApp, pero Dios mediante, el próximo domingo, si el Señor así lo permite, podremos vernos nuevamente aquí en este lugar. Tendremos la reunión en el patio al aire libre, así que les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. El sábado no habrá reunión de oración todavía. Rigen el sábado que viene las restricciones que ha puesto el gobierno, así que vamos a respetar eso también. Así que les esperamos el próximo domingo vernos juntos aquí como iglesia. Vamos a seguir nosotros estudiando lo que hemos comenzado ya hace algunos meses y es la doctrina de la eclesiología. Es el nombre técnico para hablar acerca de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es y cómo debe ser la iglesia a la luz de la Escritura? Y el texto que nos tiene a nosotros atrapados por algunos domingos ya es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vamos a leer el contexto para tenerlo presente. Dice así desde el versículo 1 en adelante. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado en la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí estamos detenidos nosotros. En el versículo 9 es nuestro texto que estamos exponiendo hace ya 5 domingos con la ayuda del Señor. Y estamos viendo nosotros que la iglesia ha sido diseñada por Dios, ha sido creada y diseñada por Dios para cumplir 3 propósitos, 3 funciones. Esto es adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Estas 3 son las cosas para las cuales Dios creó la iglesia, por lo cual no podemos utilizarla. No podemos nosotros hacer de la iglesia un grupo de personas que se dediquen a otros asuntos. Cuando hacemos eso, empezamos a desvirtuar el propósito y la razón por el cual Dios creó la iglesia. Y desde 1 de Pedro 2.9 estamos nosotros respondiendo la pregunta: ¿cómo debe evangelizar la iglesia? Porque estamos viendo esto, después de haber hablado en diciembre del adorar a Dios, después de haber hablado en el mes de enero y febrero acerca de la edificación de los creyentes, empezamos nosotros a hablar hace algunos domingos acerca del evangelismo. ¿Cómo debe evangelizar la iglesia? Y la primera respuesta que encontramos en el texto nos dice a nosotros que es teniendo un conocimiento bíblico del evangelio. Y es lo que hemos visto nosotros al considerar las virtudes, el llamado y el desafío de Cristo que ya hemos expuesto en domingos anteriores. La segunda respuesta, ya entramos nosotros a nuestro segundo punto, en contestando la pregunta: ¿cómo debe evangelizar la iglesia? Y la segunda respuesta es teniendo una cultura bíblica de evangelismo. Teniendo una cultura bíblica de evangelismo. Ahora, Pedro utiliza una sola palabra para indicar nuestra parte en el evangelismo. Esa palabra que Pedro utiliza en el texto es anunciar. Dice así en el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto, Dios al salvarnos, al formar la iglesia, nos hizo todo esto: un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios Este es el propósito por el cual Dios nos dio el privilegio de ser todo esto. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar.
anunciar. Y ahí viene después lo que ya hemos expuesto, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Pedro utiliza una sola palabra para indicar cuál es nuestra parte en el evangelismo. Dios hace una obra sobrenatural y poderosa al convertir un alma. Pero nosotros, queridos hermanos, a nosotros nos corresponde anunciar. Y para entender lo que significa e implica esa tarea, esa parte nuestra en el evangelismo, bueno, necesitamos nosotros, en primer lugar, dejar establecido el concepto bíblico de evangelismo. ¿Cuál es el concepto bíblico de evangelismo? Bueno, lo podemos resumir en esta frase, esta declaración. El evangelismo debe ser una cuestión cultural en la vida de la iglesia. Sé muy bien que esta no es una definición a la cual estamos nosotros acostumbrados a escuchar acerca del evangelismo, y sé que quizá para varios de ustedes quizás sea algo nuevo, pero esto es lo que nosotros encontramos en la Escritura y vamos a estar exponiendo a partir de este domingo. El evangelismo debe ser una cuestión cultural en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Muy bien, para explicar eso vamos nosotros a hacer dos preguntas en esta mañana. En primer lugar, debemos preguntarnos con una cuestión lógica: ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? Bueno, la palabra cultura viene del término cultivar, como agricultura, que es cultivar el campo, y tiene esa palabra la idea de criar, educar. Y refiere a los conceptos y costumbres que adquirimos mediante el aprendizaje e influencia de nuestro entorno, que incorporamos en nuestras vidas al punto que moldean nuestra forma de pensar y condicionan nuestro comportamiento. Eso es cultura, lo que se nos cultiva a nosotros, lo que se cultiva en nosotros y moldea nuestra forma de ser, nos forma como personas. Muchos de los hábitos que practicamos como parte de nuestra rutina de vida han sido incorporados por la inercia de la cultura en nosotros. La ropa, las celebraciones, los modismos, los horarios que nosotros tenemos en cuanto a nuestra rutina diaria, en la vida diaria de un argentino, las comidas, la comida es cultural, los entretenimientos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hacemos por inercia cultural nosotros, o sea, instintivamente y de forma natural, y eso crea nuestro estilo de vida, eso moldea nuestro estilo de vida. Eso es cultura, eso es cultura. Podemos definir entonces la cultura como las costumbres y los conceptos, las ideas que identifican nuestro estilo de vida. Cada país tiene sus costumbres, tiene su cultura. Todas las cosas son culturales en cuanto a la forma de vida de cada uno de los países, cada una de las naciones. Va condicionando la vida de las personas en su forma de pensar y su forma de actuar. Así que al hablar de cultura de evangelismo, estamos señalando al evangelio como un estilo de vida y no como un evento ocasional o un mero servicio. Yo sé que estamos acostumbrados a esto nosotros, porque así fuimos enseñados, así ha sido nuestra cultura de evangelismo. Estamos acostumbrados a identificar el evangelismo con campañas de evangelismo, repartición de literaturas mediante folletos, actividades especiales para invitar a los inconversos a venir a esa actividad especial, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque ninguna, queridos hermanos, de estas cosas es en sí algo malo o incorrecto, el evangelismo que presenta la Biblia va más allá. Va más allá que esas actividades especiales que la iglesia puede organizar y abarca el todo de la vida del creyente. El evangelismo que presenta la Biblia es un estilo de vida, es una cuestión cultural en la vida del creyente, abarcando cada aspecto de su diario vivir. Así lo vemos, por ejemplo, nosotros en la vida de la iglesia neotestamentaria, la vida de la iglesia que se nos relata en el libro de los Hechos. Era una cuestión cultural para los creyentes de la iglesia primitiva. Era un hábito incorporado que se había vuelto un instinto. Ellos reaccionaban a cada situación de la vida de manera evangelística. Esa es
la cultura que vemos de los creyentes en el Nuevo Testamento. Por eso, nuestra segunda pregunta es esta: ¿de qué manera el evangelismo era parte de la cultura del creyente del Nuevo Testamento? ¿De qué manera el evangelismo era parte de la cultura de la vida del creyente en el Nuevo Testamento? Bueno, básicamente la vemos así. Ellos veían cada aspecto de la vida como una oportunidad para anunciar a Cristo. Eso es tener cultura evangelística. Y esa es la cultura que nosotros vemos en la vida de los creyentes, el evangelismo que nosotros vemos en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento. Ellos veían cada aspecto de la vida como una oportunidad para anunciar a Cristo. Evangelizar para ellos era una cuestión de perspectiva y enfoque de la vida centrada en el Evangelio. Entonces, tener una cultura de evangelismo es tener al Evangelio como el cristal a través del cual observamos y evaluamos cada situación y experiencia de la vida. Así lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice así el texto. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Este texto viene y tiene que estar ligado, para entender el contexto, al capítulo anterior, capítulo 7, que es la muerte de Esteban. Y dice que Saulo todavía no se había convertido en Pablo, no había recibido a Cristo todavía. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es tremendo el texto que nos da allí Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, abre una ventana y nos permite ver cómo era la vida de los creyentes en el Nuevo Testamento, la iglesia naciente. Esta es la primera persecución que encontramos contra la iglesia. Ya hubo una persecución. En capítulos anteriores del libro de los Hechos vemos que hubo una persecución contra los apóstoles, pero esta persecución es contra toda la iglesia, de tal manera que fue toda la iglesia esparcida menos los apóstoles. Dice: la primera persecución contra la iglesia, y surgió cuando religiosos judíos, dando muerte a Esteban, se sintieron estimulados y arremetieron contra toda la iglesia. Ahora, sin duda, queridos hermanos, es difícil, muy difícil para nosotros ponernos en la piel de aquellos creyentes. Nosotros aquí en Occidente no hemos experimentado lo que significa realmente ser perseguidos por nuestra fe. Es cierto que hay cierta persecución en el ámbito donde nosotros estemos, en nuestro trabajo, en la escuela de los chicos, una cierta persecución, pero no se asemeja, queridos hermanos, a lo que significaba la persecución que sufrieron estos primeros cristianos y aquellos cristianos del año 60 en la era cristiana, que eran llevados al Coliseo romano y que otros eran quemados para alumbrar el palacio del emperador. Bueno, nos resulta muy difícil ponernos en la piel de ellos. Ellos tuvieron que escapar y comenzar sus vidas desde cero. De nuevo, fueron esparcidos, tuvieron que irse a vivir a otro lugar, con todas las dificultades y el gran esfuerzo que eso conllevaba. Esta persecución dio justamente lugar a la primera obra misionera de la iglesia y por ende a la formación de nuevas iglesias. Lo interesante es esto, queridos hermanos, del relato en el libro de los Hechos. Lo interesante es que no nació este impulso evangelístico, no nació como parte de un programa organizado de campañas evangelísticas, sino como resultado de la reacción instintiva de creyentes que, al ser forzosamente esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Uno podría pensar, queridos hermanos, que en semejante situación anunciar a Cristo sería lo último en su agenda. Quizá nosotros hasta los excusaríamos si no lo hubiesen hecho, si no hubiesen anunciado el Evangelio. Y diríamos, bueno, está bien, ¿quién piensa en el evangelismo en medio del sufrimiento? Pero, queridos hermanos, esos cristianos
tenían una cultura evangelística y ellos vieron en esa situación un púlpito desde donde anunciar a Cristo. Eso es cultura de evangelismo. Ellos no salieron de manera organizada pensando en hacer una obra evangelística con el fin de abrir nuevas iglesias. Sencillamente reaccionaron haciendo lo que naturalmente hacían en su diario vivir. Anunciaron a Cristo. Donde ellos fueron, estén bajo las circunstancias en que estaban, ellos anunciaban a Cristo. ¿Por qué? Porque era algo instintivo en ellos. Era una cuestión natural, era una cuestión cultural en ellos anunciar a Cristo. Y estando en esta situación de persecución, ellos salieron en una situación difícil a vivir en otros lugares, empezar de cero, pero iban anunciando a Cristo por todos lados. Y así nacieron nuevas iglesias, y así el Evangelio se extendió en el Imperio Romano. Eso es cultura de evangelismo. Eso es cultura de evangelismo. Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13 nos permite ver a nosotros que Pablo tenía un ministerio de apóstol, que aunque Pablo, tenía un ministerio de apóstol, su espíritu evangelístico iba más allá que el mero trabajo. Uno podría pensar, bueno, el apóstol Pablo evangelizaba porque en verdad el Señor lo comisionó para justamente llevar el Evangelio en el Imperio Romano. Sin embargo, su espíritu evangelístico iba más allá que el mero trabajo que él tenía de parte del Señor. Anunciar a Cristo para Pablo era su filosofía de vida. Y en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13, él dice así de esta manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Su percepción, queridos hermanos, de la realidad y su conclusión estaban condicionadas por la verdad del Evangelio. Por eso, al ser puesto en una dura limitación el apóstol Pablo, al ser encarcelado en Roma, él pudo decir esto: Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. La perspectiva que Pablo tenía de las circunstancias que él vivía, incluso estas que son circunstancias adversas, al ser puesto en la cárcel, él está pensando con la mente de alguien que tiene una cultura de evangelista, alguien que tiene una cultura formada por el Evangelio de Cristo. Ve cada una de las situaciones como una oportunidad para poder anunciar a Cristo. Y eso fue lo que pasó en su encarcelamiento. Por eso él midió esa situación, él sacó una conclusión de esa situación a la luz del Evangelio. ¿Cuánto había progresado el Evangelio de Cristo? Así que su percepción de la realidad y su conclusión estaban condicionados por la verdad del Evangelio que dominaba su mente. En Hechos capítulo 9, queridos hermanos, versículo 36 al 42, Lucas relata la historia allí de una mujer llamada Dorcas, que era una creyente fiel. Ustedes que son lectores de la Escritura deben inmediatamente recordarla a ella. Era una creyente fiel que había hecho de su trabajo un medio para evangelizar. Había hecho de su trabajo un medio para evangelizar. No era solo un medio para su sustento, para ganar dinero, era una oportunidad para el evangelismo y el servicio a la iglesia. Dice así el texto acerca de Dorcas, Hechos capítulo 9, versículo 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Interesante, ¿no?, lo que hicieron estas viudas, porque ellas, cuando llegó Pedro, le mostraron las túnicas, la ropa. Evidentemente era una mujer
que era costurera, que se dedicaba a elaborar ropa, y evidentemente su trabajo lo utilizó para beneficiar la obra de Cristo. Utilizó su trabajo como un medio para el evangelismo, no solamente como un sustento para sí misma, no solamente para ganar dinero, sino fue más allá. Y vio esa situación en la que el Señor la puso como costurera para poder ganar a otros para Cristo. Así que, queridos hermanos, esto es cultura de evangelismo. Es ver cada situación en la que uno está como una oportunidad para poder anunciar a Cristo. Entonces, el evangelismo de la iglesia primitiva no nacía de un programa de actividades especiales, sino de una perspectiva y un enfoque de las distintas experiencias de la vida. Ellos interpretaban que Dios los había puesto en determinadas circunstancias y lugar para dar a conocer a Cristo. Ellos no podían ver la vida de otra manera. Dios nos colocó acá, nos hace pasar por esta experiencia. El propósito es, sin duda alguna, anunciar a Cristo. Es una cuestión de perspectiva de las circunstancias y de las situaciones de la vida. Porque queridos hermanos, este es el método evangelístico de Dios. Este es el método evangelístico de Dios. ¿Cuál es? Bueno, Dios coloca a los creyentes en diferentes lugares y situaciones para que ellos hagan brillar la luz del Evangelio allí donde Dios los puso. Ese es el método evangelístico de Dios. Dios elaborando, diseñando la vida de cada uno de sus redimidos, colocándolos en diferentes lugares, en diferentes situaciones y permitiéndoles atravesar diferentes experiencias, algunas de ellas muy felices, otras de ellas muy amargas, pero cada una de ellas pensadas con un propósito, que Cristo sea anunciado. Eso es cultura de evangelismo. Ahora pensemos por un momento en esto, queridos hermanos, pensemos por un momento en estos ejemplos que nos ayudan a comprender este método de Dios de evangelismo. Algunos de ustedes recuerdan la historia de Naamán en el Antiguo Testamento, aquel general del ejército de Siria, que era un hombre muy reconocido y renombrado en su país, en su nación. Sin embargo, era leproso. Y recuerdan la historia porque en verdad él fue salvado por la fe. Pero interesante lo que Dios utilizó, a quien Dios utilizó para llevar a este hombre a Cristo. Dice así, 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 3, el relato. Dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Después el relato sigue, como conocemos de la historia de Naamán, que él fue en busca del profeta en Israel y en verdad él hizo lo que el profeta le dijo y fue sano de su lepra, fue salvado, su fe fue puesta en Cristo. Interesante lo que sucedió allí, porque ni siquiera sabemos el nombre de esta muchacha que había sido sacada de la tierra de Israel, había sido raptada de la tierra de Israel, llevada cautiva a la tierra de Siria, y allí fue puesta como sirvienta, forzosamente como sirvienta, en la casa de este general, y servía a la esposa de este general como sirvienta. Interesante la situación de esta jovencita, porque en el momento en que vio esta situación en la vida de Naamán, ella no reaccionó con amargura, con resentimiento, diciendo: por fin le pasa esto a este hombre, ahora le está pagando Dios todo el mal que me hizo al sacarme de la tierra, al sacarme de mi lugar, al arruinar mi vida, al estropear mi futuro. Nada de eso sucedió. Esta muchachita, con un espíritu evangelístico, con una mente dominada por el evangelio, con una cultura evangelística en su corazón, ella aprovechó esa oportunidad para poder llevar a este hombre a Cristo. Queridos hermanos, esto es cultura evangelística. Dios puso a esta muchacha con un corazón fiel, a esta muchacha que sabía dónde estaba el profeta de Dios, esta muchacha que sabía qué tenía que decir. Dios la colocó de una manera providencial en situaciones que no entran en ningún plan evangelístico humano. Dios sí lo diseñó así para que aquel hombre pudiera conocer la salvación. Así obra el método de Dios. Así obra el método evangelístico de Dios, coloca a las personas, a los creyentes, en situaciones y en lugares
que nosotros no pensamos y que solamente Dios puede colocarlos allí para que pueda brillar la luz del Evangelio de Cristo. Pensemos en un momento también en la historia de la reina Esther. Algunos de ustedes que son lectores de la Escritura ya la tienen presente. La famosa reina Esther en la Biblia y su tío Mardoqueo, quien era su consejero. Y recordemos que la historia dice así en capítulo 4 del libro de Esther, versículo 1 al 17. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Cuál era el contexto? Se había dado un decreto. Los judíos estaban esparcidos. Esta historia ocurre, queridos hermanos, en el tiempo en que Israel había sido esparcido, en esos 70 años de cautiverio, y que después muchos quedaron esparcidos por las naciones, especialmente en la nación de los medos y persas, del imperio medo-persa. Y en ese contexto acontece esta historia. Esther era una judía que estaba exiliada y que había sido llevada bajo circunstancias nada agradables a ser justamente parte del harén del rey. Y en esa situación en que llega allí, con los consejos de Mardoqueo, ella aprovechó esa situación para poder justamente ser la mano liberadora de la nación de Israel, que estaba decretada la muerte para ella. En el capítulo anterior se habla acerca de ese decreto del rey que fue dado para que en todo lugar de su reino los judíos sean muertos. Y Mardoqueo le dice esto a ella, animándola a que se acerque al rey, animándola a Esther a que se acerque al rey y le diga que eche para atrás el decreto, o que haga un decreto nuevo que realmente salve la vida de los judíos. Bueno, ella temía porque en verdad no se podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado, y ella no había sido llamada. Y por eso le dice a Mardoqueo: no he sido llamada, puede estar en juego mi vida. Por eso Mardoqueo le dice esto, dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente, seguramente respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Eso es una mente con una cultura evangelística. Y dijo Mardoqueo, este sabio consejero de Esther, le dijo: ¿quién sabe si para esta hora en realidad ha llegado el reino? ¿Quién sabe si en verdad todo esto de que tú ocupes un lugar en el reino? ¿Quién sabe si toda esta situación en verdad de que tú seas parte del harén del rey no ha estado pensado justamente para este momento, para traer vida y liberación al pueblo de Israel en un momento difícil? Eso es una mente con una cultura evangelística, piensa más allá de la situación y puede ver en verdad a Dios obrando en cada circunstancia para llevar adelante sus propósitos de dar a conocer a Cristo. Pensemos en una historia un poco más conocida para la mayoría, y es la historia de José. En Génesis capítulo 45, recordemos la historia de José, aquel hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos, era odiado, vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Estuvo en la casa de un oficial del rey sirviendo, donde fue engañado, donde fue acusado falsamente y fue llevado a la cárcel. Y luego de estar en la cárcel, Dios obró providencialmente para ponerlo como segundo en el imperio egipcio para traer vida en tiempos difíciles que ocurrieron en aquel momento. Pero esos 13 años de sufrimiento, de encarcelamiento, fueron difíciles para José. Pero notemos cómo él evalúa esas circunstancias y esas situaciones. El texto dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Esto ya es José hablando cuando él está en el reino, cuando ya todo su sufrimiento había pasado. Dice así: se acercó a sus hermanos y le dijo: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, eso es capítulo 50, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener vida a mucho pueblo.
Queridos hermanos, José tenía una mente evangelística. José podía ver más allá de las circunstancias en las que estaba y de él mismo. Él podía ver la mano de Dios que ha trazado todas las circunstancias de su vida con un propósito: salvar la vida a mucho pueblo. Dios colocando de manera providencial y tejiendo cada uno de los tramos de esa vida de una manera que no entra en ningún plan evangelístico hecho por hombre alguno. Dios llevó y colocó a José de una manera que nosotros no esperaríamos. Lo colocó en un lugar preciso para poder salvar la vida a muchos pueblos. Todas estas personas podían ver más allá. José, Esther, el apóstol Pablo, podían ver más allá de sí mismas, pudieron contemplar sus circunstancias desde la perspectiva divina y darse cuenta que eran parte de una estrategia de Dios para algo mucho más grande que su felicidad individual y que su bienestar personal. Esto es cultura evangelística. Esto es cultura de evangelismo. Es estar en una situación y pensar que Dios nos ha colocado allí para dar a conocer el Evangelio. Así piensa una mente que está gobernada por las verdades del Evangelio, hermanos. Eleva su mirada más allá de sí misma y de la situación y la coloca en el Evangelio. Pensemos en Daniel por un momento. Pensemos en el profeta Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia, encadenado, privado de tener una familia, todo su futuro cambiado rotundamente y obligado a servir en un gobierno que había destruido a su propia y amada ciudad, el templo del Dios al que él amaba. Pero se dispuso Daniel, en tanto Dios no disponga otra cosa, a hacer luz de la verdad en una nación idólatra. De esa manera, Daniel fue usado por Dios para ganar para Cristo al mismísimo rey Nabucodonosor. Interesante, ¿no? Eso es una mente evangelística. Está pensando que fue colocado en un lugar para poder dar testimonio de la verdad. Pienso que esto es lo que se ha perdido en la iglesia de Cristo en este siglo, hermanos. Pienso que esto es lo que se ha perdido en la iglesia de Cristo en este siglo, y debemos nosotros recuperarlo. De esto quiero hablar la semana que viene, en el próximo estudio, la otra semana, pero ahora quiero detenerme a reflexionar sobre lo consoladora que es esta verdad, y cómo Dios hace crecer su iglesia mediante este método evangelístico. José miró para atrás, de quien mencionábamos recién, y vio todo un camino trazado por Dios para dar vida a mucho pueblo. Pablo vio sus cadenas y pudo ver el trazo de la mano divina, colocándolo allí para que el Evangelio sea oído por todo el pretorio, el grupo de soldados especiales que solamente estaban al cuidado del emperador. José fue puesto en la cárcel y enseguida servía a los demás presos. Fue luz para aquellos que de otra manera quizá nadie se interesaría en darles a conocer la verdad. José fue puesto en lo más profundo de la cárcel, donde estaban presos que estaban ya condenados a muerte. ¿Quién iba a llevarles la verdad ahí? Dios puso a José en ese lugar. La historia, queridos hermanos, de todo redimido es un cuadro de la historia del Hijo amado de Dios, el cual vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Isaías 53 nos dice esto, dice que el Hijo de Dios, luego de todo el sufrimiento, enfrentando la cruz, pudo vislumbrar el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Decir, valió la pena, está bien hecho el plan. La vida de todo redimido, la vida de todos los hijos de Dios se asemeja justamente a la vida del Hijo amado de Dios en esto, en que también nuestro camino ha sido trazado de esa manera. En el día, queridos hermanos, en el día que estemos en el cielo, veremos el camino por el cual Dios nos ha traído, veremos que fue un camino pensado para que muchas personas reciban el testimonio de la verdad y para que otros muchos se conviertan. Al llegar al final de nuestro camino, sentiremos lo mismo que nuestro amado Salvador: satisfacción,
Sentiremos satisfacción al ver el fruto de la aflicción de nuestra alma. Queridos hermanos, nuestra iglesia cambiará cuando cada creyente cambie su manera de ver el Evangelio y el evangelismo. Necesitamos una cultura de evangelismo. Esto cambiará cuando cada creyente cambie su perspectiva de su trabajo, el colegio, la familia y la sociedad, cuando vea cada situación de la vida como un púlpito para anunciar a Cristo. Nuestra iglesia cumplirá con la tarea de evangelismo cuando cada creyente lleve la luz esperanzadora del Evangelio a sus compañeros de trabajo, a sus patrones. Nuestra iglesia cumplirá con la tarea de evangelismo cuando cada creyente, cada padre, cada madre vea su tarea de crianza como una oportunidad única de evangelismo en su familia. Nuestra iglesia cumplirá con la tarea de evangelismo cuando cada experiencia difícil la veamos como parte del propósito de Dios para anunciar a Cristo. Queridos hermanos, el programa evangelístico de Dios no consiste solo en enviar misioneros a abrir nuevas obras, sino también y de manera especial en colocar a cada creyente de manera providencial en distintos lugares de la vida diaria para ser un testimonio fiel del Evangelio. Así es como crece la iglesia. La iglesia va creciendo por personas que vienen a Cristo, por el testimonio fiel de creyentes que viven con una cultura de evangelismo, por creyentes que son atraídos por esos creyentes a la iglesia. La iglesia se va a formar así, queridos hermanos. Se va a formar de esa manera. La iglesia va a crecer de esa manera. Un jovencito que decide seguir a Cristo se decide bautizar e invita a su familia a esa reunión. Así comienza a venir sus familiares, su hermana, su mamá, sus primos comienzan a venir a la iglesia. La iglesia se forma porque un creyente tiene un negocio y decide utilizar ese negocio no solo para hacer dinero, sino especialmente para comunicar el Evangelio de Cristo. Y el contacto que tiene con sus vecinos, con los clientes que vienen a ese negocio, de ahí algunos son salvados y muchos reciben el testimonio del Evangelio de Cristo. La iglesia se forma por personas que vienen porque son conocidos de los creyentes de la iglesia, que han decidido vivir cada aspecto de sus vidas, pensando que Dios los ha puesto y ha determinado cada circunstancia para anunciar a Cristo. ¿Qué significa eso? Vamos a hablarlo el próximo estudio, Dios mediante. Pero así se forma la iglesia. Ese es el método de evangelismo. No está mal para nada. De ninguna manera estoy diciendo que está mal repartir folletos. De ninguna manera estoy diciendo que hacer campañas evangelísticas ha estado mal o está mal. De ninguna manera estoy diciendo que no debe haber el envío de misioneros. Eso es parte del método oficial de la iglesia. Pero lo que estamos señalando, queridos hermanos, es algo que es la carencia de la iglesia de Cristo en nuestros tiempos. Los creyentes se han divorciado su vida diaria del Evangelio de Cristo. Están en sus trabajos y dicen, bueno, esto es trabajo, esto no es la iglesia. Acá no tengo que hablar de Cristo, el trabajo es para ganar dinero, para tener sustento. Esa es una mente que ha perdido por completo de foco el Evangelio de Cristo. Vive para sí mismo, vive para ganar dinero o vive para hacer de su trabajo la satisfacción personal de sentirse que trabaja de aquello que le gusta, pero no ve eso como un medio para poder ganar a otros para Cristo, para anunciar el Evangelio de Cristo. Todo, queridos hermanos, en la vida adquiere otro sentido, otro enfoque, otro propósito y otra razón cuando nosotros lo miramos como parte del programa de Dios para dar a conocer el Evangelio, como parte del programa evangelístico de Dios. Vale terminar con estas preguntas, queridos hermanos. Vale terminar con estas preguntas. ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo? ¿Cuántos de tus compañeros en la escuela? ¿Cuántos de tus vecinos saben del Evangelio? Porque tú anuncias a Cristo donde estás. Claro, no digo que deban dejar de trabajar y ponerse con un megáfono a predicarle a sus compañeros de trabajo. No estamos diciendo ni alentando a ser
irresponsables con las responsabilidades que uno tiene en el trabajo o en el colegio, sino el hecho de aprovechar esas ocasiones para poder hablar de Cristo, para poder mostrar el Evangelio vivido en nuestra manera de comportarnos en el trabajo. De eso hablaremos en el próximo estudio, me estoy adelantando un poco, pero quiero hacer el énfasis, queridos hermanos, al finalizar este estudio. Tiene que ver con mucho más. Cómo reaccionamos nosotros ante los sufrimientos y las situaciones adversas en la vida. ¿Lo vemos como una desgracia? ¿Lo vemos nosotros en verdad como una mala suerte? ¿O en verdad lo vemos como una ocasión para anunciar a Cristo? Así funciona una mente de cultura evangelística que se ha perdido por completo en la Iglesia de Cristo en este tiempo. Necesitamos recuperar eso. La manera de recuperarlo es justamente volviendo al Evangelio. De eso también hablaremos la próxima vez que enseñemos sobre este tema. Pero queridos hermanos, hoy en día la mente de los creyentes está dominada por otros conceptos y por otras ideas, y por eso se ha perdido la cultura de evangelismo. ¿Dónde estás ahora? Donde Dios te ha puesto ahora. La situación que estás viviendo en este momento tiene un propósito principal y superior a todos los demás, y es este: anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Tú eres, querido creyente, el elemento clave que Dios ha puesto en esa familia, en ese trabajo, en ese colegio, en ese barrio, entre esas personas, en ese hospital, en esa clínica donde has caído enfermo, esas personas con las que se presentan algunos conflictos. Tú eres el elemento, la persona indicada que Dios ha puesto allí para hacer brillar la luz del Evangelio de Cristo. El Señor nos ayuda a nosotros a formar una iglesia con cultura evangelística, y eso hará una gran diferencia en la clase de iglesia que nosotros somos. Sé muy bien que cambiar una forma de pensar no es nada fácil, y ojalá no sea así, pero quizás solo esté sembrando a futuro, y no sé si veré en verdad, llegaré a ver los cambios que todas estas semillas darán en su momento, los frutos que todas estas semillas darán en su tiempo. Porque cambiar una forma de pensar es muy difícil, pero no es imposible para el Señor. Necesitamos cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las circunstancias en las que estamos, nuestra manera de ver las experiencias que vivimos. Necesitamos volver a verlas como la oportunidad para anunciar a Cristo. Señor, bendiga su palabra. Amado Dios, tú sabes todas las limitaciones que hay a través de este medio, Padre mío. Tú sabes todas las limitaciones que tu siervo tiene además. Pero confío en que tú eres poderoso para hablar mucho más allá de lo que hemos dicho en este momento. Usa tu palabra poderosamente en cada corazón, especialmente en las circunstancias que nos tocan vivir ahora con esta pandemia. Sin duda es una oportunidad única para la iglesia para anunciar a Cristo. No estar abogando por cosas sin sentido, no estar peleando por cosas intrascendentes. Lleva a tu iglesia a estar enfocados en lo principal, anunciar a nuestro amado Señor. Bendícenos, guarda tu iglesia en este tiempo, en nombre de Jesús.